Bueno, entonces para poder aplicar este concepto de mol que aprendimos, vamos a realizar un ejemplo en el que vamos a tener que encontrar el número de moles a partir de una masa en gramos de una muestra de una sustancia. En este caso dice calcule el número de moles que hay en 20 gramos de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? El número de moles que tenemos que encontrar va a salir siempre de la masa de muestra que nos dan, en este caso 20 gramos. Y lo vamos a tener que multiplicar a esos 20 gramos por un factor de conversión tal que al final el resultado me va a tener que quedar, en moles. Ese es el objetivo, calcular el número de moles, al que equivalen 20 gramos de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Entonces voy a tener que encontrar un factor de conversión de manera de tener en el denominador gramos que se puedan simplificar con los gramos de la masa de muestra. Ese factor de conversión va a estar dado por la relación que hay entre el peso molecular y la masa molar. Como habíamos visto en la teoría, el peso molecular de cualquier sustancia coincide numéricamente con la masa molar en gramos de esa misma sustancia. Entonces, si nosotros conocemos el peso molecular, vamos a poder conocer la masa en gramos, y esa masa en gramos va a ser nuestro factor de conversión para poder encontrar en este caso el número de moles. Calculemos entonces el peso molecular o el peso formular de el peróxido de hidrógeno. El peso formular lo sabemos calcular, ¿sí? Y es simplemente sumar las masas de los elementos que conforman la sustancia y multiplicarlos por su atomicidad o el subíndice correspondiente. El peróxido entonces está formado por hidrógenos y oxígenos. Los hidrógenos en tabla sabemos que pesan una UMA. En el peróxido tenemos 2 hidrógenos, entonces la masa total de hidrógeno va a estar representada por 2 UMA. Cada átomo de oxígeno de tabla periódica sabemos que pesa 16 UMA. Ahora, en el peróxido de hidrógeno tenemos 2 oxígenos. Esto va a ser 32 UMA. Si sumamos los oxígenos más los hidrógenos que tenemos en una molécula de peróxido, esto va a ser 34 UMA. ¿Sí? Esto es la masa molecular de una molécula de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, la masa molar en gramos del peróxido de hidrógeno va a tener que ser 34 también, ya que los valores coinciden, pero su unidad va a ser el gramo. Y si hablamos de masa molar, entonces esto va a ser la masa que pesa un mol de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Un mol de peróxido de hidrógeno van a equivaler a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿es lo mismo hablar de peso molecular que de masa molar? Conceptualmente no es lo mismo hablar de peso molecular que de masa molecular, porque el peso molecular me da el peso o la masa de una sola molécula de sustancia. En cambio, la masa molar me da la masa de un mol de sustancia. En un mol de sustancia yo tengo millones y millones de moléculas, ¿sí? ¿Cuántos exactamente? El número de Avogadro, que equivalen a 6,02 por 10 a la 23. Entonces ya tengo la masa molar. Esa masa molar va a ser mi factor de conversión, ¿sí? Como yo sé que cada un mol pesa 34 gramos, los
gramos, en este caso me conviene ponerlo en el denominador. Y al mol lo pongo en el numerador, ya que son las unidades en las que quiero obtener mi resultado, ¿sí? Poner la masa en gramos en el denominador me permite simplificar con la masa en gramo de muestra. Y el resultado lo voy a obtener en mol. En este caso la operación consiste en multiplicar 20 gramos por un mol y dividirlo en 34. Entonces 20 por 1 dividido en 34. Esto es 0,59 moles. ¿Sí? Entonces 20 gramos de peróxido de hidrógeno van a equivaler a 0,59 moles de peróxido de hidrógeno. Y el factor de conversión que utilicé fue la masa molar, o lo que equivale también numéricamente el peso molecular.